Bueno, la verdad que es un placer estar con esta persona. Él es abogado, político, diputado, presidente de la Cámara Baja, es papá, es abuelo, es hermano, es amigo. Y bueno, ¿qué más poder decir de Pedro Perucho Gerardo Casani? ¿Cómo estás, Perucho? Hola, Marcela, ¿cómo estás? Me permitís tutearte, ¿no? Por supuesto que sí. Porque esta no es una entrevista política, esta es una entrevista desde el punto de vista humano. Un gusto recibirte acá. La verdad que para mí es el placer. Y bueno, había sido caballero sanmartiniano, ¿no? A ver, contanos un poquito esa experiencia. En realidad, ese título honorífico nos lo otorgó el Congreso del Perú y la Asociación Sanmartiniana del Perú. Hace 2 años atrás, un grupo de diputados provinciales, habiendo tomado conocimiento que en el Congreso del Perú, nada menos, no existía en la galería principal un busto de San Martín, nos preguntábamos por qué. En ese momento yo había tomado contacto con la que era embajadora argentina en Perú, la doctora Ana María Ramírez. Bueno, un poco cuando supimos que esta ausencia nada menos que de San Martín, que fue el eje central de la libertad del Perú, no estaba presente, nosotros mandamos a hacer un busto, lo llevamos al Perú y allí, entre las distintas actividades que desarrollamos, nos otorgaron 2 títulos en realidad, uno en lo personal y otro a la Cámara de Diputados. Palmas sanmartinianas, ¿no? Para la Cámara. Y para vos el título honorífico de caballero. Así es. Con categoría de caballero, digamos. Yo vengo de familia sanmartiniana, bueno, en realidad yo tenía un tío ya fallecido que se llamaba Pedro Antonio Casani, que fue muchos años presidente de la Asociación Sanmartiniana de Goya, de mi ciudad. Por ende, las máximas de San Martín, la historia de San Martín, tiene que ver un poco con mi familia. Y con tu formación también, con mi formación, ¿verdad? Tal cual. Bueno, naciste un 8 de abril de 1960. En Goya, ¿verdad? Nací en Goya, tercer hijo del matrimonio de mi madre que se llamaba Clara, de mi papá que se llamaba David. En familia, los amigos le decían Lito a mi papá, mi mamá le decía Ñato, no sé por qué, pero bueno, mi hermana mayor, Betty, ya fallecida, mi hermano Moro, el segundo, que se llama un nombre larguísimo, Ricardo Roque Ramón, pero que todo el mundo lo conocemos por Moro, en Goya todo el mundo lo conoce por Moro. Y yo llegué a mi familia 9 años después de mi segundo hermano, o sea, con lo cual yo ya era casi hijo y nieto de mis papás. De ahí viene mi sobrenombre, de Perucho. Mis hermanos ya para cuando yo nací ya leían libros de cuentos y había un libro de cuentos que había en mi casa que se llamaba Perucho. Las cacerías de Perucho se llamaban. Era la historia. Yo tengo el libro hasta el día de hoy. Y bueno, entonces cuando yo nací, más allá del Pedro Gerardo, mi nombre, que también tiene que ver la palabra Pedro con toda mi familia. Mi abuelo se llamaba Pedro Antonio, mi tío, Pedro Francisco, mi abuelo, Pedro Antonio, mi tío, Sergio Pedro, un primo hermano mío, yo Pedro Gerardo, mi hijo Pedro Gerardo, mi nieto Pedro Gerardo. Y entonces, bueno, vamos a decirle Perucho. Bueno, de ahí quedó mi nombre, mi sobrenombre, razón por la cual, sobre todo en mi ciudad, Perucho Casani soy yo, Pedro Casani era mi tío Pedro, y ahora Pedro, mi hijo, claro. Sí, él es Pedro Casani. Hay 3 generaciones Así de Pedro. Está Pedro, que sos vos, está Pedro tu hijo y Pedrito tu nieto. Así es, Pedrito Junior. 3 nietos maravillosos. Así es. Pedrito, Justina y Joaquina, sí, ¿no? Sí. Que son tu debilidad, me parece, ¿no? 2 mujeres que llegaron a revolucionar la familia. Nosotros éramos todos familia de varones. Mi hermana, 2 hijos varones. Mi hermano, 4 hijos varones. Yo 3 hijos varones. Con lo cual, cuando llegó Justina y después Joaquina,
hubo todo una revolución. Bueno, contanos un poquito la escuela primaria y secundaria, Perucho. La hiciste ahí, ¿no? En Goya. La escuela primaria la hice en la escuela normal, Mariano Ilosa, de primero a séptimo grado, con aquel sistema educativo. Cuando terminé el nivel primario, fui al Colegio Nacional, Dr. Juan Eusebio Torrent, también de mi ciudad, donde terminé mi secundaria con notas destacadas. Yo siempre fui una persona estudiosa. En mi casa mi mamá era docente, mi papá era docente de escuela secundario, técnica, ¿no? Mi papá era profesor del colegio secundario de la escuela técnica de historia, geografía y castellano, con lo cual en mi casa todo el tiempo era escuela, escuela, escuela. Obviamente que mis padres siempre me decían, papá sobre todo, siempre me decía, yo no tengo herencia material para dejarte, salvo que vos quieras un título universitario. Si es así, esforzate y nosotros te vamos a dar la posibilidad de que vayas a estudiar a Corrientes, capital. Y bueno, así fue, gracias a Dios, mis padres pudieron darme la posibilidad de recibirme de abogado, a mi hermano la posibilidad de recibirse de odontólogo, mi hermana fue profesora de música y canto, de piano, con un oído tremendo como para el piano. Dicen que era espectacular como tocaba el piano clarita, hay ¿no? dos cosas que me arrepiento, entre otras, de no haber aprendido de chico. Mi abuelo Pedro Francisco falleció de 97 años de edad. Y él hablaba el guaraní de una manera brillante y él me quería enseñar a guaraní y yo no esas cosas de chico, no. Y mi hermana me quería enseñar piano. En mi casa había un piano fantástico. Ella estudió en el instituto ahí en la ciudad de Goya, Fracassi era el instituto. Y después tenía una capacidad, un oído que escuchaba una canción por radio y se sentaba al piano y era la verdad que era exquisita del piano. Y yo esas cosas de chico, me gustaba la guitarra más que el piano, fíjate vos. Pero bueno. Y bueno, tu venida a Corrientes en la universidad, contanos un poquito cómo fue ese arribo a Corrientes y ese encuentro con la política, si ya lo hacías en Goya o te encontraste acá con la política. Cuando me terminé mi colegio secundario, yo nunca tuve dudas qué es lo que quería estudiar. Yo desde muy chiquito tenía una fuerte vocación por el derecho, por la abogacía. O sea que cuando terminé la secundaria, todo lo que hice fue averiguar rápidamente qué documentación necesitaba para inscribirme en la facultad pública, por supuesto, en la universidad pública. Vine a estudiar a Corrientes con todo lo que significa el desafío del desarraigo, el venir de dejar de ser el hijo de papá y mamá en la casa, de tener, gracias a Dios, la ropa lavada, la ropa muy mimado. planchada. Me contaron que es muy malcriado, Malcriado, sí. Por los abuelos. Por mis abuelos y por mi mamá sobre todo. Mi mamá era recontra malcriadora. Cuando yo tenía 11, 12 años, en esa época nos acostumbrábamos sobre todo en el interior, a sentarnos en la vereda, a la noche, obviamente en verano, en primavera. Nos sentábamos en la vereda y los vecinos también. Y mi madre siempre tenía un sillón de hamaca. Y yo ya era grande, 10 años, 11 años, de físico grande. Y siempre mamá me decía a la noche, vení, sentate en mi regazo, porque dentro de poco ya no te voy a poder alzar más. Así que bueno, por supuesto que después un poco para referir. Entonces te decía, vine a Corrientes con todo lo que significa este desarraigo, este desafío. Al poco tiempo que comencé la carrera universitaria, a los 6 o 7 meses de comenzar abogacía, a mi padre le detectan un cáncer de riñón, con lo cual en ese momento no había, por supuesto, la aparatología que hay ahora. Hicimos un esfuerzo económico, fuimos a Rosario, allí le extirparon su riñón completo, pero nos decía el médico que lo trataba, no había manera de establecer o detectar si se había extirpado todo lo que tenía que ver con la cuestión oncológica o no, y que había que transitar 5 años de controles semestrales.
Bueno, por supuesto que a partir de allí a mí se me abrió en mi vida un gran interrogante. Si mi papá se moría sin que yo me hubiera recibido como universitario, se me hubiera complicado mucho poder continuar. Los sueldos de docentes siempre en la Argentina fueron escasos, digamos. Así que eso me determinó que yo no podía hacer nada para curar la enfermedad de mi papá, pero sí podía hacer algo para adelantar algunas cosas que dependían de mí, entre ellos era la carrera universitaria. Así fue que gracias a Dios me pude recibir rápido. Felizmente mi papá vivió 20 años más. Gracias a Dios. Así que bueno, la verdad que esto también tuvo que ver, digamos, un poco para agudizar mi responsabilidad, que yo siempre la tuve como estudiante y que siempre se lo trasladé a mis hijos, el de estudiar, a mi nieto también, porque seguramente a mis dos nietas cuando ya estén en edad escolar o preescolar también, porque, repito, la formación que tuvimos es con la educación, uno, digamos, no tiene techo. Así es. Cuando, digamos, la educación es una gran igualadora de oportunidades, no importa dónde naciste, pero si tuviste la posibilidad de educarte, el techo que tenés es altísimo, poder recorrer cualquier. O por lo menos hay más oportunidades, ¿verdad? Y en ese momento, la Argentina no vivía un momento democrático. Yo me recibí de abogado todavía con gobierno de facto, por lo cual política cero. Me recibo de abogado, me vuelvo a mi ciudad a ejercer la profesión. Al poco tiempo se reinaugura el periodo democrático en la Argentina, cuando gana Alfonsín en la Nación y gana José Antonio Romero Feri como gobernador en Corrientes, y ahí comienzo a participar yo en la actividad política, que siempre me gustó, pero que cuando estaba en secundaria y en terciario no había democracia en la Argentina. Cuando volviste a Goya empezaste en un estudio jurídico, ¿verdad? Y tenías la intención de ir a hacer un posgrado a La Plata. Así fue. Pero no pudiste. No, en realidad tomé la decisión de no irme. Cuando estaba próxima a recibirme en la facultad, me becaron desde la Facultad de Derecho, me becaron a dos congresos internacionales que se hicieron en la ciudad de La Plata. El último que participé de ese congreso internacional tenía que ver con el abuso del derecho, me acuerdo como hoy. Y que la verdad que me familiaricé en esos días que estuve con el clima estudiantil, que para mí en lo personal era impactante lo que era la ciudad de La Plata. Me inscribí para hacer el doctorado en Ciencias Políticas. En el interín surgió la posibilidad de quedarme al frente de un estudio jurídico en Goya que estaba en funcionamiento y bien armado. El profesional que estaba allí había resuelto, digamos, dedicarse él a la vida política plena, con lo cual yo soy de los que cree que las oportunidades se presentan una sola vez en la vida. Y entonces tenía que elegir o entre ir a hacer el doctorado 2 años a La Plata y volver a Goya, o quedarme al frente del estudio jurídico, que finalmente fue mi decisión de resolver esto. Pero siempre, más allá que no hice el doctorado, siempre me ocupé y me preocupé en capacitarme fundamentalmente en temas políticos. Totalmente, eso me consta, digamos. Bueno, vamos a un pequeñito corte y volvemos con el doctor Pedro Perucho Gerardo Casani. Volvemos con el doctor Casani aquí en Entre Líneas, donde descubrimos a la persona detrás del personaje. Y le tenemos una sorpresa a Perucho, y me gustaría que veas un videíto, Perucho. Tata, te amamos mucho, te queremos decir que sos el mejor abuelo del mundo. Justi, mandale un beso al Tata, un beso. ¿Necesito que lo amamos al Tata? Sí. Queremos a Tata. Bueno, por supuesto que son ellos dos más Joaquina. A ver, no espera, porque tenés otra. A ver. Una que no habla pero que me sonríe. No, sí. No, es tremendo. Es tremenda. Bueno, los tres forman parte sin duda de la esencia de mi vida, más allá de mis hijos, de toda la familia. Uno se permite, en su condición de abuelo, de hacer
cosas que con los míos, con mi hijo, no lo hacía. Yo ahora tenía el deber de educarlo, a esto tengo la posibilidad de malcriarlo. Así que soy abuelo contenedor, un abuelo presente, malcriador. A veces los papás de mis nietos por ahí me dicen, nosotros no nos dejaba hacer esto. Y yo era tu papá, yo de ellos soy su abuelo. Así que sin duda forman parte Sé que Pedrito se corta en el mismo peluquero que vos, así que lo pasás a buscar y se cortan los dos juntos el pelo, ¿verdad? Sí, no, y con el más grande, que es Pedrito, ya, digamos, hablamos de otras cosas, obviamente. Con Justina, acompañándola, y con Joaquina, por supuesto que tengo por lo menos la ilusión de que me conoce, me reconoce, pues cada vez que la veo, yo le digo, hola, mi amor, y ella... aletea, parece una mariposa. No, lo que pasa es que Joaquina tiene la sonrisa a flor de cara todo el tiempo. Los tres tienen una tremenda bondad, totalmente, un tremendo amor. Bueno, felizmente que sus papás se los pueden brindar. Así es. Bueno, volvamos un poquito a los 27 años, cuando te convocan para ser vicepresidente del IOSCOR. Así es. Cuando de manera inesperada, yo militando de manera muy activa en la juventud en ese momento, lo que era el Partido Liberal, donde yo participaba, en Goya, recibo un llamado telefónico de quien era en ese momento gobernador de la provincia, recién asumido, del doctor Ricardo Leconte, donde me invita a participar en la gestión de gobierno. Algo que no estaba absolutamente en mi agenda. A mí era mi actividad profesional como abogado, militar en política, porque yo siempre estuve convencido de que es más fácil ser crítico de la política, es más fácil ser comentarista de la política, que asumir la responsabilidad de hacer el aporte que uno puede, que uno cree, fundamentalmente entendiendo que uno tiene que ser parte de arquitecto de su destino. Bueno, me invitan a venir a Corrientes, me proponen el cargo en la obra social de la provincia, vuelvo a Goya a hacer las consultas a los familiares. Al primero que fui a verlo fue a mi padre, por supuesto que papá nunca tuvo nada que ver con la política. Me dice, no, dejate embromar, es para que hablen mal de vos, es para que te va bien en la profesión, tenés prestigio en la profesión de abogado, sos una persona conocida, respetada, ¿para qué va a tirar la honra que cualquiera sabe? Bueno, salí, por supuesto, de la casa de mi padre con la pluma mojada, ¿no? Sí, pues, obvio. Bueno, voy a decir que no. Y bueno, y después hablando con otros amigos, no, y bueno, fíjate. Bueno, finalmente acepté. Y comencé allí, digamos, un poco la... Y ya te asentaste aquí en Corrientes, yendo y viniendo siempre a Goya, ¿no? Siempre, la ruta es tu amiga, es tu... el bolso, la valija, y el auto, el ir y venir. No solamente a Goya, sino recorriendo. A partir de ese momento ya tu vida política despliega. Y también, Marcela, tengo que reconocer, porque a veces, como la actividad política está tan desprestigiada, habitualmente se piensa que estar en la política uno gana todo y no pierde nada. Y uno cuando está en la actividad política, por lo menos desde el lugar que yo lo hice siempre, de un fuerte compromiso con el lugar que me tocó ocupar, uno pierde. Es más, yo me fui enterando que mi hijo mayor, Pedro, dio los primeros pasos por teléfono. Obviamente que no había como ahora... videitos, ni WhatsApp, ni nada de eso. Entonces yo llamaba a mi casa y me decían, Pedrito dio 2 pasos. Y cuando yo llegaba, recién podía tener la vivencia. Pedrito empezó a decir papá, Diego empezó a caminar. Entonces estas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, yo mismo me pregunto en algún momento... porque la política tiene momentos malos, tiene momentos, no sé si la política, el comportamiento de algunas personas tiene que ver, sobre todo cuando te quieren afectar tu buen nombre y tu honra. Entonces eso sí, a uno le duele porque tiene su familia, tiene sus hijos, y a veces la escalada política no mensura este tipo de cosas. A mí por eso jamás me van a escuchar agraviar a alguien. Yo puedo debatir políticamente con alguien, puedo pasar un día entero debatiendo, ni siquiera discutiendo, debatiendo lo que yo entiendo que es lo mejor para mi provincia,
lo que es mejor para mí, pero nunca voy a entrar en aspectos personales. La verdad que es algo que yo tengo claro cuál es la cancha de la política, y cuando, como toda cancha de básquet o de fútbol, tiene marcada, cuando la pelota se le ve, pelota afuera, ahí no se juega. Bueno, vamos a salirnos un poco de eso y vamos a remontarnos a años atrás. Y si yo te digo Carlos Cipollini, ¿a vos a qué te remontas? Un amigo incondicional que me acompaña de hace 20 y pico de años, una persona, primero que todo correcta, seria, comprometida, no competitiva, que eso es muy importante en la actividad política, un tipo lleno de corazón, de entrega, un amigo que trabajamos juntos, ni siquiera, digamos, no tenemos una escala distinta. Yo a Carlos lo considero en la misma escala, porque así es la amistad. En quien podés confiar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y qué importante eso, ¿no? Mirá que trabajamos juntos hace 20 y pico años, jamás tuvimos una discusión. Nunca. Y por ejemplo, cuando venían de Buenos Aires una vez, todo empantanado, y se quedaron en Ifrán, y le tocaste la puerta a la madrugada, julio, pleno invierno, a un correligionario y le pediste ducharte. Contanos un poquito qué pasó. En ese momento la ruta de Goya a Perugorría no era de tierra, y era tierra negra, era realmente difícil transitar, días de lluvia te diría que era prácticamente imposible. Nosotros regresábamos de Buenos Aires. Y claro, cuando cansados, ya las rutas eran mucho más lentas que ahora. No había la autovía que existe ahora, ¿no? Y la ruta 14 no existía. Era una ruta de dos, una mano de ida y una de vuelta. Y cuando vos querés que las cosas ocurran, aunque la naturaleza te dice otra, había llovido. Y nosotros no, vamos a ver, capaz que pasamos, si no teníamos que dar toda la vuelta por Mercedes, 9 de julio, de Mochado, Santa Lucía, ya la Valle y Goya. Ya llegamos a la noche a la parte allí de Solari, estación Solari. Paramos la estación de servicio y le pregunto al que atendía el surtidor, le digo, che, ¿llovió mucho? Sí, llovió algo, me dice. Pero vos creés que, sí, va a pasar, me dice. Bueno, agarramos, nos mandamos, casi con la convicción de que iba a ser difícil, pero queríamos poder acortar camino. Veníamos cansados, la verdad. Bueno, bajamos a la parte de tierra. Por supuesto que el vehículo se iba para acá, se iba para allá. Yo manejaba, teníamos que, digamos, nos turnábamos. Cuando el vehículo se caía de la huella, los muchachos buscaban. Por supuesto que teníamos barro hasta la rodilla. Y llegamos, después subimos al asfalto, gracias a Dios, y teníamos el problema que nos quedábamos sin combustible. Tanto fue, digamos, las aceleradas en la parte de tierra que nos estábamos quedando sin combustible. En cualquier momento nos quedábamos en la ruta. Cuando ya accedimos a la parte del asfalto, paramos en la casa de un amigo que era políticamente afín conmigo, de apellido Novo, ya fallecido lamentablemente. Era como las 4 de la mañana, 3:30, 4, un frío que pelaba. Bueno, golpeamos la puerta y abre la puerta. Perucho, hola doctor. Él no me tuteaba. Pase. Bueno, Ramona se llama la esposa, que sí, que vive todavía. Bueno, pasamos allí y me dice, bueno, che, Leo, ¿será posible que nos puedas convidar con un poco de combustible? Porque si no, no llegamos a olla. Pero sí, venga. Y claro, cuando nos ve todo embarrado, nos dice, vengan, le voy a prender la bomba de agua para sacarse el barro. Bueno, mirá, Marcela, el agua salía en cubito. ¡Ay, nos morimos! Casi, era una cosa así que... Y yo le decía, para, ahí nomás, porque yo me estaba por morir, te juro. Nos estábamos por morir. De frío, así que bueno, eso nos quedó. Y él nos decía con su lenguaje de campo, nosotros siempre nos acordamos, con mucho respeto. Por supuesto. Nos decía, no te preocupes, va a calentar tu pie enseguida. ¿Pero qué? Creo que salimos ahí con los pies con un cubo, como si fuese un cubo. Son las anécdotas que nos quedan de nuestro viaje. Exactamente. Y bueno, ahora vamos al momento más íntimo, ¿no?
¿Cuál considerás que fue el peor momento de tu vida? Las pérdidas físicas. Cuando murió mi padre, cuando murió mi madre, cuando murió mi hermana. Esas son las cosas que no tienen... retorno, ¿verdad? Primero que no tienen justificación, porque la muerte nunca se justifica. No, exactamente. Y uno, aunque sienta, porque obviamente que es lógico y natural que los papás se van antes que los hijos, no siempre, pero es como que uno consigue lo natural, y cuando nuestros padres se van haciendo más viejos, uno entiende que en algún momento el motor se para y la partida está. Pero uno intenta prepararse para ese momento, y bueno, cuando llega, por supuesto, te das cuenta que nunca estás preparado, que por más que te hiciste la idea, estas cosas te sorprenden. Hay un antes y un después de eso, ¿verdad? Sí, sin duda. Mira, yo tengo debe ser nomás como una manera de negar la muerte de mis padres. Papá era un hombre muy rutinario. Sobre todo después que se jubiló, para él era su casa, él no salía muy poco. Siempre tenía un sillón en el living donde él se sentaba allí, o para mirar televisión, o cuando llegábamos nosotros como de visita, ese era su lugar, su sillón. Cuando murió mi padre, ir a la casa de mamá era entrar y ver el sillón vacío, era para mí, era duro. Entonces inventé la metodología de buscar la mamá y llevarla a mi casa. Entonces yo la llamaba para visitarla, yo la visitaba pero en mi casa. Yo la llamaba por teléfono, mamá, te busco y vení para casa. Era seguramente una manera, yo ahora miro, ¿no?, a la distancia, seguramente era una manera de no asumir, digamos, esa circunstancia, la partida. Y después, cuando fallece mi madre, nunca más volví a la casa de mi mamá. Nunca más volví a entrar a la casa de mis padres. Allí vive un sobrino, la casa está, por supuesto. Murió mamá y no entré nunca más a mi casa. Debe ser, digo yo, una forma de mentalmente bloquear esa parte de ese faltante, de ese vacío, como decir, como que no me voy, entonces todo sigue como igual. Cuando la última vez que me fui. No creas, no sos el único. Y si te pregunto el mejor momento de tu vida. Muchos, comenzando con el nacimiento de mis hijos. Pero mucho, la verdad que gracias a Dios la vida ha sido y es muy generosa conmigo. Yo llegué a lugares, pero no estoy hablando de la política, a cosas que nunca me hubiera imaginado. Nunca estuvo ni siquiera en mi proyecto de vida, y considero que he tenido una buena estrella. Una buena estrella. Sí, y después en el camino tener desilusiones, amargura, enojos. Traiciones sobre todo, ¿verdad? Sí, de todo un poco, pero si yo tengo que hacerte una síntesis de mi vida, conmigo ha sido extremadamente generosa. Generosa. Y contame, ¿algo pendiente? ¿Algún sueño pendiente? ¿Alguna cosa que te queda pendiente? No. Hay objetivos que sigo teniendo, digamos, como dirigente político, como hombre político, pero son cosas que a esta altura, sobre todo de mi vida, Marcela, siendo todavía joven, porque me considero que soy una persona joven, por supuesto, sí intento que la vida me sorprenda. Ajá. Todavía, porque si vos tenés una vida muy vení. Ahí está mi nieta, mira. Ahí está Justina, una de ellas. ¡Esa tan linda! Mira esta visita inesperada. Vení con el tata. Vení con el tata. Vení, mira el librito que me trae. Vení conmigo. Vení. Mira. Justina, ahí está Justina, mira. Esta es Justina, mi nieta mayor. Y bueno, qué mejor cuadro para darnos cuenta de que sos un hombre pleno, como persona, como ser humano, y también desde lo político, ¿no? Y cerrando hoy con Justina, que es un amor, mi vida, en tus brazos, yo te hago una pregunta. Sí. Si vos no fueras
Pedro Casani, diputado, presidente de la Cámara, fueras un ciudadano común. Soy un ciudadano común, ¿eh? Ya lo sé. Con más responsabilidad. Con más responsabilidades, sí. Pero salite de tu esquema, del lugar de responsabilidad que hoy tenés. Y si fueras alguien de la calle, ¿qué le pedirías a Perucho para mejorar su calidad de vida? Que no renuncie a su compromiso de que la gente pueda vivir cada vez mejor. Creo que en ese sentido yo duermo muy tranquilo, porque trato, dentro de mis posibilidades, de lo que me dé mi inteligencia o mi voluntad, de trabajar siempre con el sueño de tener una provincia mejor y que nuestra gente, la de Corrientes, pueda vivir cada día mejor. Sobre todo ellos, ¿verdad? Sobre todo ellos, a quien le dejamos, vamos a tratar de dejar una provincia mucho mejor incluso que la que nosotros nos tocó vivir. La verdad que un placer esta entrevista, Perucho, y más con este final tan inesperado pero tan hermoso. Gracias, así que Marcela. muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos por venir hasta acá, gracias por permitirme contar aspectos de mi vida que habitualmente no, preguntas que no me hacen. Nadie pregunta. Siempre cuando voy a los programas, son siempre programas políticos, entonces siempre, digamos, la pregunta es generar un título, claro, para ver cómo se genera algún debate. Así que la verdad que te agradezco muchísimo y te felicito por este tipo de programa, que sé que la gente se engancha mucho más que el debate político, la disputa política, en un momento tan particular por la que atraviesa el planeta con esta pandemia. Con esta pandemia. Muchas gracias, Perucho. Gracias a vos. Que Dios te bendiga. Igualmente.